Buenas noches a todos, a una emisión más de Es probable que hoy muera, con una invitada muy especial. Antes de presentarles a nuestra invitada, quiero contarles que había un grupo de personas que buscaban la espiritualidad y les contaron que había un gran maestro que vivía en una isla, alejado absolutamente de todo el ruido, y tenía gran fama por su sabiduría y también por su longevidad. Era un hombre muy anciano. Así que estos estudiantes, estos hombres buscadores de espiritualidad, se fueron hasta donde vivía de una manera muy simple, muy sencilla, y le preguntaron que cuál era su secreto. Este hombre se quedó mirándolos y les decía: miren, cuando yo como, como. Cuando yo duermo, duermo. Cuando yo medito, medito. Y cuando me muero, me muero. Y se murió delante de ellos. Este simple cuento, que se llama De instante en instante, nos puede narrar un poco lo que es la historia de vida de Beatriz Arrubla, que le ha correspondido vivir de instante en instante. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. ¿Quién es Beatriz Arrubla? Wow. Beatriz Arrubla es un ser humano en busca de ser el mejor ser humano. Pienso que es de mejor definición, porque lo otro pues son añadiduras que me ha dado la vida, ¿no? He sido profesora en mis primeros años, logré ser maestra de niños muy pequeños, donde resulté siendo instruida por ellos. Ellos son los verdaderos maestros. Después me dediqué a otra profesión que fue la seguridad, otro campo completamente diferente, donde se practica más la dureza del corazón frente al proceder y el actuar. Y bueno, terminé siendo voluntaria de un hospital que se llama el Hospital Pablo Tobón, misión que llevo hace 12 años, interrumpida por algunos eventos que he tenido en la vida. Esa es la mamá, porque nunca dejamos de ser mamá, ¿no? Mamá, hija, esposa, mujer. Muy bien. Te pido por favor que de pronto haces un poquito la voz para hablar. Ahorita la gente entenderá por qué el título del programa de hoy se llama Poquito y Cortico, ¿cierto? Pero la idea es que la vida de Beatriz Arrubla se ha caracterizado por tener, como la de todos, altos y bajos. En un mundo en donde nos hacen creer que no siempre nos debemos mantener en el alto, que siempre debemos ser positivos, siempre debemos estar alegres, y eso no nos prepara para la adversidad. ¿Qué ha pasado en la vida de Beatriz Arrubla que la ha llevado a ser el ser que es hoy? Bueno, Jorge, a ver, empecemos por contar que Beatriz es una mujer acontecida por la vida. Esos acontecimientos que han sido muchos dolores que he sufrido y que han hecho parte de mi vida, me han llevado a decir eso: soy una mujer acontecida. Y nunca me he preguntado el por qué de tantos acontecimientos, porque finalmente tengo la respuesta, y es que ellos vienen adheridos a la vida, ¿cierto? El sufrimiento está adherido a la vida. El sufrimiento simplemente llega un día a tu puerta y toca. Es como ese mensajero que llega y y te entregan la carta. Esa carta no sabemos qué contiene. Un día trae enfermedad, otro día trae pérdida, otro día trae muerte, otro día trae separación, otro día trae la pérdida de algo material. Entonces no sabemos esa carta que nos trae, pero ese mensajero toca la puerta. Eso lo he aprendido a través de la vida, y la invitación que siempre hago es: abramos el sobre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto que llegó a la puerta de la casa? Y que pensamos que llegaban del vecino, porque no toca la puerta de nosotros, pero finalmente la toca. Por eso el sufrimiento es un misterio, está lleno de misterio. La vida es un misterio. También, y es maravilloso, porque finalmente he aprendido muchísimo. El dolor ha sido mi maestro, ha sido mi gran maestro. Tomé la decisión de ser feliz en medio de tantas cosas. Bueno, vamos a empezar por decir que me casé muy joven, siendo casi que una niña, podría decirlo. Sí. Y de ese matrimonio nacen 2 hijos, Marcela y Juan Daniel. Marcela y Juan Daniel se crían con esta mamá que asume un día el papel de ser madre y padre, muy difícil. Creo que ese papel más difícil que le toca a las mamás cuando estamos solos, porque ese papá un día partió y nunca volvió. Abandonó completamente el hogar en todos los aspectos. Entonces me tocó asumir el papel
de papá y mamá, de casa. Ahí hay un primer duelo, Beatriz, el duelo, y que no es solo el abandono del hogar como tal, sino también el abandono de un montón de sueños, de un montón de proyectos de vida que había ahí. ¿Cómo asume Beatriz en ese momento ese proceso? No, en ese momento lo asumí con mucha inmadurez, porque no había más que dar. El corazón no tenía la madurez que tiene en este momento. Era una niña cuando me separé, tenía 22 años, Sí. con dos niños, con los que prácticamente jugaba todavía como al muñequero, ¿no? Sí. Era una mujer joven y había una cantidad de sueños, de cosas que no se habían hecho de esos 15 a los 22 años, cuando estuve casada con un hombre que fue difícil, un matrimonio complicado y difícil en su momento. Entonces, claro, cuando me separo, lo primero que hago es decir, yo soy capaz de levantar a estos hijos y soy capaz de asumir el rol de papá y mamá. Fue lo que en ese momento decidí y pienso que fue una buena decisión, con un apoyo familiar, un apoyo que había en ese momento importante, que era un papá y una mamá muy jóvenes, unos hermanos, unas hermanas, y todos ellos fueron cómplices de un proyecto de vida. Todos aportaron en su medida y yo pude sacar adelante esa familia. Ellos fueron a la universidad, ellos cometieron errores, se cayeron, se levantaron, como es el mundo del ser humano. Pero en ese momento, Jorge, realmente la decisión que tomé fue, soy capaz de levantar a estos hijos solo. En ese momento hubo mucha rabia, hubo mucha desesperación. Mucha rabia y sobre todo mucho desengaño. Porque lo había entregado todo a un hombre y ese hombre me había fallado. Ese hombre se había ido con mis sueños, se había llevado mis sueños de mujer. Había dejado solos a mis hijos. Había mucha rabia, había muchísimo dolor, pero no había la experiencia para hacer un duelo. Pero mira lo importante que estás diciendo ahí, porque ahorita dijiste era una mujer inmadura, pero esa inmadurez, ese acontecimiento que dices que era una mujer acontecida, ese suceso, pues necesariamente te llevó a la madurez de hoy. O sea, entonces ahí viene una parte importante, el proceso del perdón, porque vamos a hablar mucho aquí del perdón. No es solo perdonar al otro que abandonó, porque tenemos la tendencia a mirarnos a nosotros mismos hacia atrás y criticarnos. Yo porque me casé con este imbécil, yo porque hice esto, yo porque hice... En ese momento no sabía lo que sé hoy. Si tuvieras la conciencia en ese momento, pues nunca te hubieras casado y Juan Daniel y Marcela no hubieran estado en tu camino, absolutamente nunca. Entonces uno de los procesos importantes, especialmente cuando vivimos un duelo por separación, es entendernos a nosotros mismos, que vivimos otro momento, que vivimos otra historia. Eduardo Galeano dice que nosotros estamos hechos de sucedidos. Los sucedidos son hechos que sucederán, que sucedieron o que nunca sucederán, pero que están escritos entre nosotros, que estamos hechos de historias, que son las que estás contando. Así que elabora la rabia y me imagino, porque lo imagino, que hubo que hacer un proceso de un gran perdón. ¿Cómo se elabora el perdón ahí? Yo pienso que es una decisión, tampoco me preguntes cómo llegué a ese punto porque no hay una respuesta. Sí, no hay una clave. No hay, solamente yo tomé la decisión de perdonar a este hombre y a mis hijos jamás les dije, hay que odiar a un papá, todo lo contrario les dije, no hay otro papá, ese es y ese es. Entonces, mis hijos siempre respetaron a su papá, aunque nunca estuvo presente, sino al final del tiempo, ellos lo respetaron. Y cuando el papá apareció después en la historia, ellos tuvieron la capacidad de hablar con su papá y todavía lo querían, o sea, todavía había un respeto por él. Porque yo siempre les dije, es el papá, por ellos están ustedes acá, ellos fue el medio para que ustedes nacieran, y al papá simplemente se respeta, ¿cierto? Entonces yo tomé la decisión de no odio, de no tener con él ningún sentimiento de rabia y de perdonarlo, y lo perdoné desde ese momento. Ya. Nunca tuve con él ninguna rencilla respecto de eso. El corazón estaba bien. Es básico, dicen que el resentimiento, la ira es el veneno que uno guarda en el corazón, que te consume pensando que ese veneno es para otro. Y eso es necesario acunar el corazón. Es que nuestro corazón, dicen que el corazón es abundante, sale en la Biblia, por ejemplo. Abundante en amor, pero tan abundante en odio también. Depende. Hay una historia de un niño indígena que le pregunta a su abuelo que quién habita el corazón. Y el abuelo le dice que hay dos lobos. Hay un lobo que es fiero, que es agresivo, que se consume y que come a todo el que esté alrededor, que lo va a atacar. Y hay un lobo que es amoroso, que guíe, que antes va a ayudar. Así que el niño le pregunta, ¿y cuál es el lobo que uno debe tener en el corazón? Es el que tú decidas en la vida. Ahí están los dos.
tú decidiste que fuera el amoroso en este caso. Total. ¿Qué más fue pasando en la vida de Beatriz? Bueno, listo, llegó la separación, me quedé como mamá de estos hijos, ellos fueron creciendo, conmigo formamos un hogar de 3, un hogar que era maravilloso, maravilloso. Ellos eran mi cajita de música total, ellos fueron mi caja de música, los que alegraron mis días, mis noches, eran mi polo a tierra, siempre lo digo. Un día mi papá enferma y muere de cáncer, una muerte muy dolorosa, otro duelo más. El papá sufre muchos años y al final fue muy triste su partida porque se transforma en otro ser humano. ¿Sí? O sea, ya no es el papá que conocimos, sino que cuando miramos su rostro ya no era el rostro del papá, era un rostro distinto. ¿A qué te refieres con un rostro distinto? Con un rostro consumido por la enfermedad, con un rostro desgastado a un punto que no era su rostro el que conocíamos. Sí. Tuvimos la oportunidad de crecer en ese momento todos porque como familia lo acompañamos. Al lado de la mamá, el papá muere y mamá se queda sola. Mamá se queda sola en ese momento, otro duelo que hay que aceptar. Sí. Después de eso llega el cáncer a mi vida, cáncer de seno. Hay que hacer una mastectomía total. No estoy sola en ese momento en este país porque mis hijos viven en ese momento en Estados Unidos. El dolor más grande fue cómo les iba a contar que tenía un cáncer. No era siquiera que me hubiera dado un cáncer, sino contarles que la mamá tenía un cáncer. Bueno, se supera el cáncer finalmente y yo viajo a Estados Unidos a vivir con mis hijos porque ellos necesitan en ese momento de mi compañía. Dejo todo, absolutamente todo. Otro duelo porque fueron varios duelos porque muchos no estuvieron de acuerdo con que yo dejara una vida y me fuera a apoyar a mis hijos a Estados Unidos, pero lo hice y lo volvería a hacer 1000 veces. Lo tengo clarísimo. Me fui, dejé mi trabajo, en ese momento estaba en la cumbre total de mi trabajo, donde estaba ascendiendo a una escala muy grande, ya estaba como jefe de seguridad de una empresa como Empresas Públicas de Medellín. Y bueno, en ese momento que tomaron una decisión, mis hijos me necesitan y yo voy a Estados Unidos. ¿En qué forma el haber vivido ese cáncer te ayudó a tomar esa decisión? Total, porque el cáncer me cambia la vida. O sea, ahí empieza a cambiar Beatriz como ser humano. Sí. Es algo inexplicable porque es una búsqueda que yo no entiendo. O sea, es algo que yo busco y no sé qué busco. Y es esa paz interior. Es una paz interior que yo decía, ¿qué es esto que siento, este dolor tan profundo, estas lágrimas que brotan todos los días y no sé por qué salen todo el tiempo? Pero era ese buscar, era buscar esa fe que encontramos o en un Dios, o en la luz, o en la divinidad, o en la energía, cada uno, o en el otro, en el rostro del otro. Sí. Es así de sencillo. O sea, no hay que buscarlo montado allá en la nube, ni montado. Está muy lejos, si no queda muy lejos. Está demasiado cerca, y empecé a sentirlo muy cerca. Y cuando lo instalé en mi corazón, créeme que esta mujer cambió. Se llama fe. Yo lo llamo Dios. Y pienso que si ese Dios, que para mí es la fuerza que tengo interior que Él me regaló, no hubiese estado conmigo durante mi vida, yo no estaba presentada como rico pescado. No, con seguridad que yo estaría en otro sitio diferente, ¿cierto? Eso fue muy importante en ese momento de mi vida. Mira la importancia porque todos asumimos el cáncer o como un enemigo que nos está viniendo a arrebatar la vida, o también a la gente la presionan mucho a que sea el testimonio de un montón de cosas. O sea, esto es un proceso interior. Había un vacío de afecto. Mira lo que dices claramente, estabas en la cumbre para la mente de una situación laboral, pero había algo en tu cuerpo que no, en tu mente, en tu ser, o sea, solo podía haber un abrazo con los que uno ama para sanar eso. Por eso llegó el cáncer. Por eso llegó el cáncer. Sí. Y por eso se fue también. Claro. Y no quiere decir esto, porque hay que tener cuidado que entonces, si usted está con un cáncer, entonces deje todo y váyase para otro lugar y con eso se sana, porque es que no es una fórmula mágica, es encontrar cuál es el vacío de afecto. Y en ese vacío de afecto usted puede curarse, como en el caso de ella que se cura y se sana, o puede sanarse también, que es cuando viene la presencia de la hermana muerte, que también es un proceso de sanación, porque lo único que va a morir es el cáncer o su parte biológica. Saludamos a todas las personas que se van conectando. Hoy no tengo gafas, entonces no puedo ver quién es. Entonces, un saludo a todos. ¿Te fuiste para Estados Unidos? Bueno, entonces me fui a Estados Unidos, estuve con mis hijos allá 2 años. Fueron 2 años maravillosos.
luna de miel total. Ay, qué lindo. Luna de miel total. Estaba con mis hijos, estaba con mi nieto. Marcela tiene un hijo que se llama Alejandro. Y bueno, yo logro ser la abuela alcahueta en ese momento. Mi hijo me dice, un día, mamá, tú no puedes vivir toda la vida con Alejo porque tú pierdes a Alejandro. Y Alejandro necesita una voz como la del papá y la mamá. Eso lo aprendí y me lo grabé y te lo quiero contar porque después te digo, ahora más adelante, ¿por qué viene esta historia? ¿Por qué lo conecta? Bueno, ya vivimos lo que hay que vivir allá, mi hija se separa, se consiguió otra pareja y mi hijo quiere venir a Colombia, nadie quiere que venga a Colombia, todo el mundo se enoja porque él allá en ese momento también está en la cumbre de sus éxitos totales, logra toda esa parte económica que quiere tener un muchacho a la edad de Juan Daniel, está gerenciando una compañía, logra conseguir sus cosas materiales, que hoy en día aprendí que no son las más importantes. Y cualquier día dice me voy para Colombia, y todo el mundo se paró en el pelo porque Juan Daniel venía para Colombia, y cómo ese muchacho va a dejar esa vida allá, pero finalmente se vino para Colombia. Se vino porque venía a cumplir una misión a Colombia, ¿cierto? Llegó a Colombia, empezó a sembrar sus pinitos nuevamente, y empezó a crecer porque es donde queda que él ponía la semilla, crecía. Ese era Juan Daniel. Y un día se enfermó. Un día llegó a mi casa otra vez el mensajero y nos entregó el sobre. El sobre decía cáncer. Nuevamente. Juan Daniel tiene en ese momento 33 años. Un hombre, pues dicen que no hay muerto malo, ¿no? Mi novia fea, pero créeme que Juan Daniel era un ser tan, bueno, tú lo conociste. No lo tengo que creer. Tú no lo tienes que creer. Lo toqué. Juan Daniel él lo tocó y tuvo ese placer de tenerlo con él, y Juan Daniel también. Bueno, le llega la enfermedad a Juan Daniel lleva 2 años con un dolor de espalda muy profundo, en ese momento no hay, que es una cosa también triste que pasa en nuestro país, no hay, tiene la EPS, no tiene la póliza que en ese momento yo podía tener, sí. Porque digo, no era necesario, los jóvenes no nos enfermamos, mamá, ¿para qué vamos a hacer un gasto tan grande? Y efectivamente la EPS no le hace caso a la enfermedad de Juan Daniel durante 2 años. Tratamos de que le mandaran exámenes especializados, pero la EPS dice que no es necesario, y al último le dice que es que lo que pasa es que se está haciendo para hacerse incapacitado. Entonces yo ya lo meto a la póliza, digo, le van a decir que es una preexistencia, pero lo más seguro es que te van a tratar. No, resulta que era un cáncer en estadio 4, no había nada que hacer. Estaba con metástasis de pulmones, de pulmones y de mediastino. Estadio 4, sabiendo que no hay 5, no hay estadios. Exacto, 4. Entonces, bueno, caemos en las manos de un profesional que estuvo aquí hace 8 días, maravilloso. Andrés Yepes. Andrés Yepes. Bueno, mi gran amigo, porque somos grandes amigos, créeme que no nos hace falta vernos cada 8 días para querernos como nos queremos. Perdón que te interrumpa, si quieren conocer algo más del profesional que acaba de decir Beatriz, Andrés Yepes, el programa anterior, es probable que hoy muera, fue hecho con él, un programa que se llama Integrar, para que conozcan el corazón de ese hombre. Impresionante. Sí. A tal punto que Juan Daniel amaba ir a sus consultas, porque se hablaba de todo, menos de enfermedad. Sí. Llegaron a un punto en que Juan Daniel le dijo, por favor, doctor, no me hable, no me diga, no me muestre nada de esas cosas que me muestran tan horribles. Cuando tenga algo que decirme, me lo dice puntual al final, me dice, ¿hay algo para hacer Juan Daniel o no hay nada para hacer Juan Daniel? Y vamos a cambiar de tratamiento. Y de resto, doctor, hagamos esto más ameno. Entonces hablaban de fútbol, el uno era hincha del Medellín y el otro era hincha del Nacional. Ella se imaginara lo que se podía tejer en esa consulta. Sí. O sea, yo me sentaba y me lo disfrutaba porque cuál de los dos era más para tirarle una otra o el otro. Daba gusto realmente, pero bueno, fue el hombre que estuvo ahí. Para ese hombre no existió con Juan Daniel el tiempo ni el espacio. Juan Daniel. El doctor estaba en Argentina y desde Argentina le contestaba. Juan Daniel, vete tranquilo a urgencias, mira cómo te contesta. Le dije, mamá, sin él no soy capaz de, o sea, esto hubiese sido diferente. Entonces, eso es muy importante lo que está diciendo Beatriz. Si hay alguien que nos está viendo o escuchando que pertenezca al sistema de salud, de nada sirve saber muchísimo de la enfermedad si no conoces a quién tenés al frente. Hay que preguntarse la enfermedad de quién. Y esa enfermedad de quién abarca cosas tan simples como de qué equipo de fútbol sos hincha. Y hablemos de eso. ¿A qué partido político te gusta? Y hablemos de eso, no para generar discusión, sino que hablemos de la persona. Y cuando personas como Juan Daniel se encuentran a alguien como el doctor Yepes,
que se preocupan por él y no por la enfermedad, sin descuidar la enfermedad, obviamente, encuentra uno el hallazgo, la unión, el lazo entre corazón y corazón. ¿Qué es lo que nos estás contando que ocurrió? Bueno, entonces ahí también aparece Jorge Gómez Calle. Ay, Dios. En ese momento, mi hermana tiene un cuñado en Bogotá y ella me él conecta a mi hermana contigo y entonces ella me dice, ve, que lo llevemos a tal parte porque esa hermana se convirtió en otra mamá. Era mi hermana la menor, era otra mamá de mí. Era ahí todo el tiempo, era impresionante. Bueno, fuimos y te visitamos y tuvimos el gusto y el placer de conocerte. Pero más que de conocerte fue ver salir a mi hijo de tu consulta en la forma en que salió un día bañado en lágrimas. Juan Daniel no lloraba, Juan Daniel era de pocas lágrimas. Y ese día salió bañado en lágrimas y me dijo, no me contó nada de lo que había pasado en la consulta, porque nunca lo supe. Solo me dijo, mamá, ya sé cuál es el camino que tengo que seguir. No te preocupes, todo va a estar bien. ¿Sí? Juan Daniel llegó a consulta y se supone que uno no puede contar cosas, pero hay cosas que son tan grandes que si no se comparten se pierden. Y lo primero que dijo en consulta fue, yo no vengo a que usted me ofrezca sanación, yo ya sé a lo que vengo, yo vengo a que hablemos de la muerte. Sé que me voy a morir. Y nos quedamos mucho rato, hablando del morir y hablando de varios aspectos sobre el corazón para el morir, sobre la importancia del perdón, la importancia de la gratitud y la importancia de la confianza. El perdón como un puente de amor desde el pasado. Si ese pasado me está doliendo, si ese pasado está generando ruido en la mente y en el corazón, aprendo a hacer silencio. Silencio de los ojos, decía Santa Teresa de Jesús, para mirar hacia adentro. Silencio de la boca para no expresar aquello que mi corazón no digo. Y silencio de la mente y el corazón para que hable el alma. Eso fue lo que encontró Juan Daniel ese día. Sí. Ese día habló su alma y cuando el alma habla, las lágrimas son imposibles que salgan. Él habló desde su alma, encontró perdón por toda la historia del pasado, encontró mucho motivo para agradecer, por eso las consultas siguientes se volvieron a hablar de la muerte, prestarnos libros sobre la muerte, sobre la vida, y se volvió un episodio de gratitud que fue inmenso y fue hermoso, y sigue siendo hermoso saber que ese muchacho se encontró a sí mismo. Ya lo venía hecho, pero se encontró a sí mismo. Total. Así que les estamos hablando de un ser joven, con demasiado futuro, porque lo tenía por todos lados, pero se dedicó a vivir su presente y entendió que su presente era su madre, su hermana, su misma vida y misma muerte, hasta que llegó un día que tenía que llegar. ¿Qué siguió pasando? Bueno, seguimos caminando en ese camino de la enfermedad. Muy doloroso. Toca las entrañas de una mamá. Pero ese hombre hizo que esto se convirtiera en una película que se llama La vida es bella. Y eso lo comprendí después de que Juan Daniel murió. Porque él me hizo en medio de la enfermedad que la vida siguiera siendo bella. Entonces él siguió sonriendo. Él siguió siendo la caja de música, se levantaba a hacer ruido por la mañana, a bailar a la cocina, a decirme ponte una sudadera y vamos a desayunar afuera, mamá. Qué lindo es Medellín, mira cómo están las flores de bonitas. Y la vida fue bella. Y me la disfrazó, y me la puso bella. No me la disfrazó, me la hizo bella durante casi 2 años que tuvo el cáncer. Ahí no hubo lágrimas todo el tiempo, porque él siguió yendo a hacer sus cosas. Juan Daniel seguía yendo a fútbol, a ver a su Medellín, siguió siendo abonado, sus tíos y sus primos lo subían en andas, a lo último yo no sé cómo hacían. Que lo subían en andas a ver su partido de fútbol en el estado. Creo que los subían casi sin aire, ya no le importaba. Allá volvía, se cuadraba, pero Medellín perdía o ganaba. Casi perdía. Medellín, aquí en Medellín, donde vivimos, hay 2 equipos de fútbol grandes. El más grande es uno verde. No, el más grande es el rojo. Es el Nacional y el otro es el Medellín. Y eso era muy gracioso ver a este hombre. Por ejemplo, yo le decía que si se quería curar del cáncer tenía que ser hincha del Nacional. No, yo me muero rojo, decía, no. Sí, total. Y eso me decía también el doctor Yepes. Bueno, Juan Daniel va con sus amigos a jugar billar. Él planea ir al Mundial de Fútbol de Brasil, sí, con sus tíos y sus primos, y se sueña con eso, pero al final ya dice, mamá, yo no soy capaz de ir, vamos a comprar un televisor grande para ver el Mundial, porque yo no alcanzo a ir a Brasil.
porque ya te necesito junto a mí todo el tiempo, me volví dependiente de ti. Yo sin ti ya no voy a ningún lado. Y compramos el televisor, en el que nunca había dinero, obviamente. Bueno, la vida es bella, me parece muy importante eso, porque él hizo que la vida fuera bella en medio de la enfermedad. Un día se va con sus tíos de paseo, porque paseó hasta el último día, manejó carro hasta el último momento, salía de sus tíos manejando su carro. Eso lo admiraba demasiado. Y ese día llegamos al hospital y ya, lo internamos. El proceso de muerte de Juan Daniel fue muy bonito, porque fue rodeado de cosas muy maravillosas. Él era un hombre de fe, creía en su Virgen María, la amaba profundamente, me decía que a ella le gustaban las rosas blancas, y de hecho le mantenía rosas blancas en la casa. Era la Virgen de las rosas blancas, como la pusiste un día. Y como en la madrugada la vio y dijo que estaba ahí, que era muy hermoso. Dicen que es producto de la morfina y de todo, pero no, él estaba por la tierra, porque él se metía como en ese mundo del infinito, pero volvía y decía, mamá, pero mira que estoy aquí, o sea, yo estoy viviendo, déjame vivir, que tengo que vivir aquí, pero mírame que yo todavía estoy en la tierra. Entonces, mamá, te estás estrenando una camisa nueva, ¿verdad? Y yo, sí, era verdad, me estaba estrenando una camisa nueva ese día. Bueno, llegó su hermana, creo que estaba esperando a su hermana, a él lo tienen que dopar esa noche, porque ella, Juana está sufriendo mucho con su apnea, entonces lo tienen que dopar. Durísimo, creo que fue la parte más dura para esta mamá. Yo creo que yo me desbaraté completamente en pedazos cuando vi a mi muchacho en una cama tirado y sus ojos volteados. A ese hombre que era toda una caja de música, para mí fue eso muy difícil. Llamé a mi familia, a mis hermanas y les dije, casi que se los entrego, no soy capaz de estar con él. Pero él en medio de su sedación me mandó llamar y me dijo, yo te necesito aquí, no te puedes ir. Llega su hermana y cuando llega su hermana la siente, le toca la mano y le dice que sabe que está ahí en ese momento. Y al otro día se le despierta. Además es una promesa que me hace a mí. Déjame sedar, mamá, que yo me despierto mañana. Y se despertó mañana. Correcto. Se despertó tomándose un café. Encontró a su hermana y encontrar a su hermana fue su gran felicidad. Ellos se prometieron cosas, se dijeron cuánto se amaban. Ellos se contaron historias, ellos se juraron cosas, ellos soñaron con una vida juntos. Y ya como al otro día de ella haber llegado Marcelita, Juanda me dice, mamá, ¿qué día es hoy? 1 de mayo, día de la Virgen, qué casualidad. Entonces le digo yo, 1 de mayo, hijo, y me dice, día de fiesta. Y yo digo, sí, hijo, es día de fiesta. Y hoy viene toda la familia. Y yo le dije, sí, madre, tú le vas a decir que se queden afuera. Yo, claro, mi amor, les vamos a decir que se queden afuera. Porque para él verlos llorar era muy triste, era terrible. Sí, claro que sí. Eso quedó así. Su hermana se levantó, la protegió hasta que se murió, la cuidó, me regañó porque yo la había levantado muy temprano y me dijo, mamá, manda a Marcela por un café para ti y para ella. Y yo le dije, mi amor, pero yo ya estoy vestida. Y me dijo, no, pero que vaya ella y que vaya rápido. La saca de la habitación, ella sale de la habitación, él me dice que ya no ore más, que me siente en el rincón de la habitación, que me vaya del lado de la cama. Me quiso decir, ábrame el campo, a que me voy a ir, por favor, déjame volar, déjame libre. Antes de eso pasa algo muy bonito y es que él me dice que se muere alguien y estamos en la conversación ahí en el hospital y me dice, mamá, ¿cómo estuvo el entierro? Yo le dije, muy triste, muy triste. La gente estaba llorando mucho y me dice, ay, ma, qué pereza la gente como llora en los entierros. Y yo le dije, entonces, ay, no, hijo, pero es que se murió una mamá. Entonces, ¿qué pasa? Y me dijo, si yo me muero, tú no vas a llorar, hijo. Y me dice, sí. Entonces me dice, sí, va a llorar. Madre, hagamos un trato. Si tú te mueres primero, yo te lloro poquito y cortico. Poquito y cortico. Y sigues la vida. Y si yo me muero primero, prométeme, me dio la mano, prométame que tú me lloras poquito y cortico y sigues la vida. Era una promesa demasiado grande para mí. Yo tenía que cumplir esa promesa. Ese poquito y cortico era charlando, ese poquito y cortico era, sí, haz el duelo, llora, pero no te quedes en el duelo, o sea, no te quedes en el dolor, no te quedes con las cosas tristes, sigue la vida feliz. Era demasiado claro el mensaje. Miren, por eso el programa de hoy se llama Poquito y Cortico, porque es una frase
demasiado simple, que incluso uno no piensa que tenga que ver con esto, con lo que está pasando, con la muerte de un ser especial. Pero miren toda la implicación de esto, o sea, tenemos derecho a estar tristes, tenemos derecho a llorar, pero tenemos derecho a que el tiempo también en un momento frene y que digamos, bueno, estoy llorando porque amé, y si estoy llorando porque amé, puedo celebrar ese amor. Porque Juan Daniel muere una vez, pero abraza 10 millones. Juan Daniel tiene un día, primeros, 2 de mayo, que muere, pero también tiene un montón de primeros de mayo antes que vive. Poquito y cortico significa eso. Juntémonos, unamos los lazos de la vida que vivimos con el otro al corazón, pero permitiéndolo transitar a través de la tristeza. La tristeza no es un enemigo, la tristeza es la forma como nuestra alma celebra haberse encontrado con un otro en el corazón. Da la nostalgia del rompimiento del cuerpo, pero da la esperanza del tejido del alma, poquito y cortico. Bueno, la hermana sale de la habitación por ese día y el médico del dolor llega y dice que con él se va a morir, ya, que llame la familia. Yo, pues, es decir, ni creo lo que me está diciendo el doctor en ese momento. Pero él me dice, sí, llámala, que cuando se nos va de hoy a mañana. Yo salgo y llamo y le voy a decir a la enfermera que llame a mi hija que fue por 2 cafés y en ese momento viene el doctor Andrés por el pasillo. Entonces yo le digo que Juan Daniel se está muriendo y pues queda como en shock. Entra y Juan Daniel le da la mano y se muere. O sea, lo estaba esperando para despedirse. Pero hay otra frase. Ahí hay otra frase que ya viene de la mamá. Que ya viene, sí. Eso fue al final. Eso fue al final porque Juan Daniel empieza a vivir, eso fue muy importante, Juan Daniel empieza a vivir un proceso con ese más allá. Eso es maravilloso, la gente se pierde de los momentos de la muerte porque la angustia y el dolor no los dejan ver esos momentos tan hermosos que se pueden ver en ese momento de tantísimo dolor. Y yo pude ver cómo mi hijo se me iba yendo por un camino demasiado hermoso, que era demasiado hermoso, porque sus ojos brillaban, su rostro brillaba, él estaba feliz de irse, él estaba muy feliz de irse. Entonces, cuando él me mira y me dice como mamá, tú entiendes lo que yo estoy viviendo o estás angustiada como estaba angustiada la hermana en ese momento, yo le dije, no hijo, vive lo que tengas que vivir, no te preocupes. Vive lo que tengas que vivir. Una frase de poder, porque nos han dicho creer que hay que decirles váyanse, tienen permiso, los suelto como si nosotros fuéramos los que los tuviéramos atados. Vive lo que tienes que vivir. O sea, creo y confío, tengo fe, como es una mujer de fe, en que esa vida te está rapando, no otra vida, es esta vida, solo que sin el cuerpo. Vive lo que tengas que vivir. Más que una despedida, es una invitación a renacer. Total. Siquiera estuviste ahí para decirlo. Sí, total. Yo pienso que por eso no hubo más palabras para decirnos, porque cuando él entró de pronto en ese momento de despedida, yo le dije que si tenía algo para decirme y me dijo, no mamá, yo le dije, ya nos hemos dicho todo a través del tiempo y me dijo, sí mamá, nos hemos dicho todo. El silencio. El silencio. La importancia del silencio en un momento como ese. Incluso tienes una frase sobre el silencio, que la trajiste de Elizabeth Kubler-Ross. Sí, la frase del silencio me parece muy hermosa, porque pienso que esta frase me ayudó muchísimo. Además, en mi proceso de duelo y como voluntaria, dice, aquellos que tienen la fuerza y el amor para sentarse junto a un paciente moribundo, en el silencio que va más allá de las palabras, sabrán que ese momento no asusta ni es doloroso. Ser testigo de una muerte pacífica es como observar una estrella fugaz. Elizabeth Kubler-Ross, en el silencio de acompañar. No hay ninguna frase mágica, no hay más que estar ahí, confiar en el lenguaje de las almas, y las almas se hablan en el amor. El lenguaje del alma es el amor. Bueno, cuando Daniel se va, el doctor Andrés Yepes está ahí en ese momento y llora la muerte de mi hijo. Yo quiero contarlo porque es muy importante uno como mamá y como familiar saber que a su médico le duele su paciente. O sea, que no estamos con un muro, que no estamos con una piedra. Y yo ver llorar a ese hombre en esa habitación y decir y pronunciar las palabras que digo, créame que ese fue el primer paso para yo hacer un duelo, para empezar a hacer un proceso de duelo. Cuando él dice, aquí no se ha muerto uno de mis mejores pacientes, aquí no se ha muerto un amigo, aquí se ha muerto un ángel, porque solamente un ángel puede morirse así. A él en ese momento se le traba abajo en
en urgencias, el computador en el que estaba haciendo algo de una paciente, él dice, los médicos somos escépticos a todos estos temas, pero ahora entendí por qué ese computador se trabó, porque yo tenía que subir a esa habitación. Quiero contarlo porque también hay que contar estas cosas que pasan en esos momentos y que no tienen una explicación, porque no la tienen. Esa es la bendición del misterio, mujer. Hay muchas cosas que a veces en el misterio hay más información que en la explicación, y esas cosas ocurren. Ocurren de tal manera, mira, me hiciste acordar, aunque voy a desviarme un poquitico, a ver, cuando yo empecé a trabajar en personas en fase final, había una niña que se llamaba Sandra. Sandra tenía 16 años y tenía un diagnóstico de osteosarcoma, un cáncer que coge hueso y le cogió pulmones. Sandra no se dejaba hablar de la muerte. Y yo estaba muy pollito, estaba muy niño en la medicina y pensaba que ella estaba haciendo una negación. ¿Cuál que negación? Tenía tan claro su proceso, que es que no tenés que hablarme de la muerte, hablemos de la vida, como Juan Daniel. Siempre digo eso. A Sandra le encartaban las libélulas y los cocuyos. No sé cómo se dirán en otros países estos animalitos que en la noche alumbran. Sí, brillan. El caso es que yo me tenía que ir de vacaciones y generamos una relación muy bella. Y Sandra me dice, si no alcanzas a volver, de alguna manera vas a saber que ya me encontré con Dios. Estaba en una finca en el oriente de Antioquia. Eran como las 12:30 de la noche, yo soy muy nocturno, estaba simplemente mirando. Beatriz, de un momento a otro, un árbol que estaba enfrente se llenó de cocuyos. Se iluminó, era como un árbol de Navidad, se iluminó. A los 3 minutos hubo una llamada, Sandra acabó de morir. Si no es ella, si no hay algo más allá, es que nos perdimos el más acá. Esa apagada del computador del doctor Andrés, pues se fue diciendo, Juan Daniel dice, hey, vení por acá. Ese misterio, esas cosas raras, son las que hacen que uno salga de un duelo, porque esa es la fe. Yo creo en algo que no veo, pero que me sostiene. Esa es la fe. Dicen que la fe es la unión de dos letras, fuerza y esperanza. Es una fuerza que me sostiene en la esperanza. Y eso pasa ahí, y pasa que yo le digo a la enfermera que llame a mi hija, y también se traba el altavoz con que llaman los pacientes en el hospital, y a mi hija no la pueden llamar. Y la enfermera me dice, no sabemos qué pasó, Beatriz, no, esto se dañó, y no pudimos llamar a Marcelo. Él tenía una conexión tan grande con ese misterio del más allá, que le permitió hacer todo lo que él quiso, ni que lo volvieran a hacer, despedirse de su hijo, permitirme estar ahí. Sabía que yo tenía la fuerza para acompañarlo, sabía que su hermana no soportaba estar ahí, no quería causarle ese dolor a ella, por eso se la llevó, la mandó al café, para que no estuviera en el momento. Bueno, Jorge, se muere Juan Daniel, y esta mamá se queda destrozada. Yo no te puedo decir nada diferente. Le arrancan el alma, le destrozan las entrañas. Total. Lo único que te puedo decir es que después de una paz, era en medio de todo ese dolor y todo ese desgarre de mamá, había una paz que yo no entendía, que yo decía, ¿por qué no estoy tirándome contra el piso? No lo hice. Pude acompañarlo, subió Marcelita, se acostó con su hermano, y ese cuadro jamás se borró de mi mente ni se borrará. Ella se acuesta con él, ella lo peina, ella lo abraza, ella le dice cosas, todo lo que lo puede querer y amar. Y todos miramos ese cuadro de esa hermana con ese hermano muerto abrazado en esa cama, y todos lloran en esa habitación, los que hay en ese momento. Yo me salgo porque ya no soporto más estar ahí, yo lo despido, Dios me da esa grandeza de despedirlo, y despedirlo como a él le gustaba, esa mamá que siempre le gustó, la mamá fuerte, la mamá que era capaz de acompañarlo, y lo despedí con una profunda gratitud, porque Juan Daniel todo el tiempo dijo gracias. La gratitud, yo sentí que Juan Daniel se sanó dando gracias. Él le daba gracias a las enfermeras, gracias a los vigilantes, gracias a las niñas del aseo del hospital para todo, gracias a todo el que lo trataba, le daba gracias y le llevaba un confite de cariño. Él andaba con chocolates y con cosas, y a todo el mundo le daba su confite, y allá todo el mundo lo quería, y tenía que ver con Juan Daniel. Dejó una huella impresionante dentro de ese hospital, pero era su humildad y su bondad y la ternura que tenía en su corazón, ¿cierto? Bueno, muere Juan Daniel y la vida sigue, la vida continúa. Marcela vive en Estados Unidos hace como 13 años, y en ese momento me dice, mamá, yo me voy a quedar viviendo contigo 5 meses.
Entonces ella se queda y esta mamá encuentra un nido donde refugiarse muy grande. O sea, le duele mucho la partida de su otro hijo porque uno no reemplaza a otro, pero me llega esta que tampoco está, yo me la saboreo, créanme que yo tuve 5 meses de luna de miel con ella, completos y absolutos. Si teníamos perdones por darnos, nos los dimos. Si teníamos historias que contarnos, nos las contamos. Aclaramos muchas cosas de la vida, porque en ese momento Alejandro estaba con el papá, y yo pude entender por qué estaba con el papá. Alejandro, el hijo de Alejandro es el hijo de Marcela, que en sí. ese momento tiene 10 años. Marcela se queda conmigo 5 meses. Me dedico a cuidarla como una niña chiquita. Le doy todo lo que pide, todo lo que quiere, como el chocolate, el bombón, todo, todos los abrazos. No le negué abrazos, ni besos, ni le negué nada, absolutamente. Un día mi hija se va. Llega el hombre con que vive, es un hombre que no le hace mucho bien a su vida, un hombre equivocado, y viene y se la lleva nuevamente, se la lleva con engaños, como digo, y se va. Ella se va a Estados Unidos y a los 18 días llega a ese país y se quitó la vida. Mi hija se suicidó. Eso fue después de 5 meses de la muerte de Juan Daniel. No había acabado o sea, yo tenía un proceso de duelo y me llega un suicidio después de una muerte de cáncer de 2 años de sufrimiento, con una noticia devastadora. Yo estoy en ese momento como voluntaria de las hermanitas Lauritas, con unas ancianas que íbamos allá a hacer una labor muy gratificante para mí, no para ellas, sino para mí, porque eso es un regalo para nosotros. Y ese día me llaman al teléfono muchísima gente, yo no contesto el teléfono, porque no sé por qué no lo contesto. No sé. Estás muy ocupada. Pero es que no lo contesté porque no lo podía contestar. Salgo de ahí, llamo a mi mamá y me dice mi mamá que mi hermano me está buscando, mi hermano casi nunca me busca, me escribe pero no me busca. Y entonces yo dije, pero yo no hice nada malo, mi hermano que me está buscando. Entonces llamé a mi mamá y mamá me dice, y siento a mi hermano allá. Entonces él me dice, ¿vienes para la casa? Y yo sí, ya voy para la casa. Llego a mi casa y él me tiene la noticia que mi hija se había quitado la vida y que estaba en un hospital y que estaba viva. Que le pidiera a Dios que descansara porque ella iba a estar como un vegetal. Yo me arrodillo y le dije a Dios que yo no tenía, o sea, que yo no le iba a pedir la forma que la sanara, porque eso mismo le había dicho cuando tenía Juan Daniel, que simplemente yo le iba a pedir con todo este corazón de mamá que la sanara, que la forma la sabía él, y que lo único que yo me podía comprometer era que se la iba a cuidar con el mismo amor que había creado Juan Daniel, y que no me importaba dejar otra vez toda la vida tirada, porque cuando Juan Daniel se enfermó yo dejé toda mi vida. Él era mi prioridad, y le dije, ella va a ser mi prioridad si va a quedar en una cama con un vegetal. Pero Marcelita también me manda mensajes especiales, de corazón a corazón, porque el amor no es lo que nos enseñaron, el amor es otra cosa más pura, el amor trasciende, el amor es otra cosa distinta. Y ella me hace saber, no se me aparece, no me habla, no, simplemente me dice, mamá, yo me voy a morir, yo estoy bien, mamá, no te preocupes por mí, yo estoy bien, yo me voy a morir. Solamente necesito una cosa, necesito que una persona que estaba en esa habitación saliera para irme tranquila. No me pregunten cómo yo tuve ese mensaje del corazón, el mensaje, la voz del corazón, de mamá, la voz del amor. Yo llamo a alguien que está allá en Estados Unidos en ese momento con ella, no es mi hermano que vive ahí, que fue mi pilar en ese momento con su esposa, ella fue la que cerró los ojos de mi hija, por eso tengo una conexión demasiado grande con ella. Pienso que nunca esa conexión se va a romper, porque ella fue la que estuvo en ese momento, fue mis labios, fue mis brazos, fue todo, mi ser estando ahí a través de mi cuñado. Estaba una prima de ella ahí y yo le digo a ella que haga eso, porque mi hermano estaba fuera del hospital en ese momento, que Marcela me acaba de dar ese mensaje. Y por eso quiero hablar del misterio, de ese misterio que no entendemos. Por eso lo quería contar, porque es que pasa muchas cosas alrededor de la gente y la gente no cree, pero pasa, sí. Así de sencillo, pasa. Bueno, esa persona que está ahí en ese momento acompañando a mi hija, no suele recordar en todo el día que yo le dije esa frase. Llega la noche y esa persona le dice a ese personaje que está ahí que se vayan a la casa, simplemente a tomarse una pastilla, a cambiarse una camisa, a lo que sea. Y llegan a la casa, sale del hospital y mi hija se va. El mensaje estaba demasiado claro. No puede ser una coincidencia. No puede ser una coincidencia. Entonces mi hija se muere y yo me voy. Yo me voy, mi familia se va.
mis hermanas, mi mamá se van para Estados Unidos porque ya está viva todavía cuando se puede ir. Cuando ya van en camino, mi hija se muere y yo me voy donde unos frailes franciscanos que los amo profundamente, unos seres que viven encerrados por allá en un convento y me voy a encerrarme allá porque yo sabía que si me quedaba aquí el mundo me iba a contaminar de tristeza, ¿cierto? Me iba a contaminar con sus cosas, porque con solo recibir 2 llamadas me dijeron, ¿cómo tu hija te hace eso? ¿Cómo es posible que tu hija está en el infierno? Es que los que hacen eso se van al infierno. Yo, y esto es lo que me espera al lado, los que me van a consolar y me van a dar. No, yo me pierdo de aquí. A contaminar de juzgamiento. Ay, de juzgamiento. Que eso es bien. Bueno, eso de mi vida total, te imaginas. Pienso en Alejandro, un niño que tiene 10 años, cómo le van a dar su noticia. Otro duelo, porque Alejandro, yo vivo con Alejandro 2 años y me tocó dejarlo en Estados Unidos. Cuando él me enseñó lo que te dije ahorita, Alejandro está con el que tiene que estar, que es su papá. Él es el que tiene que estar al lado de tú, no mamá, porque tú te tirarías en Alejandro. Pero mi nieto es un ser tan hermoso y Dios me ama tanto a mí que le dio la mejor mamá del mundo, la mejor madrastra como ella. Es una mujer que no tengo con palabras el resto de mi vida. A esa mujer el amor y el cariño que le ha dado a esa mujer. Ay, qué hermosura. No, eso yo se lo he expresado a ella y no sé si me está viendo, creo que no, pero ella se lo ha escrito demasiadas veces a esa mujer. Desde Mami Cheo. Y esa mujer ha sido impresionante con Alejandro. La compañía, he estado ahí como... Y tiene otros 2 hijos. Sí. Y son 3 hijos en esa casa. Y no hay diferencias para mi muchacho. Entonces, pienso que, por eso sigo diciendo, sigo siendo bendecida. En medio de tanto dolor, yo sigo siendo una mujer muy bendecida. Por eso no me quejo. ¿Para qué me voy a quejar? No tengo por qué quejarme. La vida continúa, ¿no? Y me queda mi mamá. Mi mamá, una mujer hermosa, una mujer de 70 años, pero de una juventud impresionante, de un vigor, mamá vivía sola, mamá manejaba su vida. Y bueno, esa mamá es mi otra comita. O sea, cuando ellos se van, yo llego allá cada 8 días a amanecer. Entonces, para mí era delicioso. Yo cambiaba todos los programas por irme a amanecer con mi mamá el fin de semana. Bueno, y al año y medio de haberse muerto Marcelino Juan Daniel, a mamá le da un infarto y no se muere. También en el hospital para todo. Eso me devastó la vida. Peleé con Dios. Total, no tengo que decir que fue así. Peleé con él, me tiré a la cama un mes, no fui a trabajar, no dije ni siquiera a mi hermana que iba allá, no volví, punto, no quería nada. Solamente quería estar en la casa, en mi cama. Y le dije a él, ¿por qué me estás quitando todo lo más cercano que tengo? ¿Por qué me estás arrebatando? Me estás asfixiando, soltame que me estás asfixiando. O sea, esto no puede funcionar así. Cada que armo la vida me la desbaratabas. Cada que la armo me la volvés a desbaratar. Y una voz de esas voces por allá que les hablan a uno, me dijeron, ahí no va a encontrar la respuesta. Allá, váyase esa cama para que busque la respuesta. Y me invita mi hermana Edu, de casualidad, a un programa con el padre Juan Jaime. Y yo llego allá y yo le conté a este padre que porque Dios me está quitando todo lo que yo más amo y hay 500 personas en este auditorio que le va a preguntar. Pues no hay nada que preguntar. Pero sí, ahí estaba la respuesta. El hombre dice que va a hacer un conversatorio y que pasen unos papelitos y hagan unas preguntas y yo hago mi pregunta y el hombre la escoge entre todas esas preguntas, corre y me la responde. Y me dice que hay una mujer que está preguntando por qué Dios le ha quitado a sus hijos y le ha quitado a su mamá. Y cuando una mujer pierde el esposo está viuda y cuando una mujer pierde a su mamá está huérfana. Pero yo no sé cómo decirle a una mamá que perdió a sus hijos. Un dolor tan grande que el nombre no tiene. No, o sea, no le puedo decir nada. Y yo no sé si le va a gustar mi respuesta. Además me dijo. Pero la respuesta que le voy a dar es, Dios no te ha quitado nada, mujer. Dios te ha dado todo. ¿Qué hiciste con ellos cuando te lo regalas? Vamos contra el piso. ¿Cierto? ¿Qué hiciste con ellos? Tiene la importancia de si hemos sido historias, si hemos guardado historias o simplemente somos números. Si nos van a recordar como dejamos una herencia en dinero, o si la herencia la vamos a tener en historias. Mira, todas las historias que habían ahí. Pero también viene la importancia de que eso lo lograste después de haberte sublevado ante Dios. Esa rabia ante Dios es muy necesaria para encontrar al Dios amoroso. Para decir, si yo no los coloco con un ser amoroso, ¿con quién los coloco? Entonces ahí es aceptar, los coloco con un ser misterioso, pero amoroso.
Pero para eso hay que transitar la ira, una fase más del duelo. Es una fase necesaria, una fase sanadora para llegar a lo que estás viviendo ahora. Y es, pues sí, he perdido, pero también gané mi corazón. Total. Mi mamá se muere y bueno, ya, y ahí encuentro la respuesta. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Los amaste? ¿Estuviste con ellos? ¿Los acompañaste? ¿Fuiste amoroso? ¿Fuiste respetuoso? Y empecé una cantidad de preguntas. O sea, la respuesta de ese hombre volvió y me plantó en la vida. Me paró. Estaba, o sea, nadie te quita nada. O sea, eso es lo que quiero contar. Nadie te quita nada. ¿Sí? Dios vive dentro de ti, Dios vive en el otro, en el rostro del otro. No está por allá montado o juzgando a la gente. Eso no existe, ¿cierto? Entonces, eso lo comprendí en ese momento y supe que la gente que te regala y que te pone la vida al lado es para que tú las ames, las respetes, las hagas, o sea, desde lo bueno de ti, ¿cierto? Y te hagas a un lado para que siga. Exactamente, Eso, en el momento que hay que hacer. Por eso dicen que el amor es hacerse a un lado. Exacto. El verdadero amor es deja que el otro pase. Deja que el otro pase. Entonces, a ver, Jorge, ¿qué decisiones, o sea, a qué me llevó este duelo? ¿A qué me llevaron todos estos duelos en la vida? A muchas cosas. Primero, yo pienso que el duelo, la separación y la muerte me partieron la vida, pero me armaron el alma. ¿Cierto? Me partieron la vida, eso es innegable, pero me armaron el alma, total. ¿Cierto? También aprendí algo muy importante y es que el duelo es como una especie de miseria, como de pobreza. Es una especie de pobreza. Y esa pobreza me ha llevado a buscar amorosamente lo que es el amor, o sea, a encontrar el amor, a volverme a reencontrar con él, ¿cierto? Esa pobreza me lleva a buscarlo. Esa es la clave. Lo que llamaba Santa Teresa de Jesús la noche oscura del alma. Está uno completamente oscurecido, enceguecido por la sombra, pero dentro de esa pobreza una pequeña lucecita empieza a titilar, empieza a mostrarse, diciéndote aquí estoy. Aquí estoy. Y aquí estás. Bueno, y lo otro también es que esto me ha permitido, o sea, los duelos me permitieron encontrar como unas lucecitas, ¿cierto? En medio de tanta oscuridad encontré como caminos y eso me llevó a metaforsear el sufrimiento. Yo siempre quise buscar una palabra que me permitiera como decir, ¿cómo llegaste aquí? Metaforsear el sufrimiento. O sea, pasito a paso, buscando. Porque no solamente el tiempo te va a sanar, si tú no haces nada, no te sanas. Sí, el tiempo no cura nada, el tiempo no es médico ni psicólogo. Nada de eso. Tienes que empezar a hacer. ¿Dónde empecé a hacer? Primero, en el grupo de duelo del Pablo Tobón, porque de casualidad llegué en esa época ya, sí, con unos doctores que trabajan y ahí estuve con otras familias y siento que todo eso me fue ayudando. Un día sentí que mi corazón se estaba llenando, como se estaba como oprimiendo y le dije a Dios, ¿qué voy a hacer con todo este amor que tengo aquí sin dárselo a nadie? ¿Yo qué voy a hacer? Y sentí que me dijo, y mira a todos los que están afuera esperando a quién abrazar y a quién querer. Y entonces volví a recordar mis tiempos de voluntariado y dije, bueno, son mis enfermos que me están esperando. Entonces volví al voluntariado, no porque sea buena, no, es porque Dios es tan bueno que se fijó en mí. Todo lo contrario, porque cree la gente que porque es voluntario es muy bueno, no. Créase bendecido, porque usted fue elegido para ser querido. O sea, la elegida fui yo para que esos enfermos me entreguen todo lo que me entreguen. Porque un abrazo de un enfermo, porque una mirada de un enfermo, porque eso no tiene precio, Jorge Sanz, eso no te lo puede pagar. Yo cuando termino un día de voluntariado en el Pablo Tobón, me puede preguntar, Beatriz, ¿cuántos ceros le ponemos a la izquierda a tu día de trabajo? Y no tiene precio. Ponle todos los ceros que quieras y no me pagas un día de trabajo. ¿Por qué no me lo pagas? Porque no me puedes pagar un abrazo, porque no tiene precio, porque no me puedes pagar una mirada, porque no me puedes pagar una caricia en una mano como la que te hace un enfermo en un hospital. Entonces, ¿cómo te sanas? Te sanas dando amor al otro. Sirviendo. Sirviendo. Esa es una de las claves, ¿cierto? Entonces, el duelo es un maestro, ¿cierto? Si nos vamos a poner a mirar toda esta historia,
que trae tantos altibajos. El duelo es un maestro. Un maestro, si uno escucha. Total. Porque ¿cuántos de nosotros podemos haber vivido, yo no sé, un 1%, un 10% de las historias que está contando esta mujer, de pérdida tras pérdida? ¿Y cuántos de nosotros hemos llegado a decir la vida no es justa, no tiene sentido? Es que la vida no es justa, la vida es amorosa, es muy distinta. La justicia o la injusticia la creamos nosotros los seres humanos. ¿Cuántos de nosotros ante un duelo, ante una pérdida de algo material, de un ser querido, hemos dicho la vida no tiene como ningún sentido, despertarnos al otro día hasta que una mujer como esta nos dice, a pesar de perderlo todo, no voy a perderme a mí misma? Esa voz que la levantó de la cama también está en cada uno de ustedes. Por eso es uno de los motivos de tener a Beatriz acá. Y antes de que ella siga su relato, esto que está diciendo ella del servicio, es impresionante cuando uno lo ve. Hace unos días, pocos, fuimos invitados a dar una charla en algo que una mujer acá en Medellín, Juliana Bados, ha denominado Conversaciones Inspiradoras, y Beatriz estaba como participante, estaba ahí escuchando. Al final de hablar era un conversatorio sobre la vida y la muerte. Una madre pide la palabra y dice que está viviendo dos duelos, que primero murió la mamá de ella, hacía 2 meses, y que estaba en el proceso de elaborar la muerte de su mamá cuando al mes el hijo muere en un accidente de tránsito, y que ella no estaba para nada preparada, que estaba destruida, que estaba derrumbada, que no le encontraba ningún sentido a la vida. Estaba esta mujer tan abrumada por el dolor, y en la forma en que lo contó, pues a todos nos hizo sacar lágrimas, a todos, porque ella era el dolor. ¿Recordás? Todo. Dolor total. Y fue de las cosas, los milagros no son aquellas cosas en donde uno ve a Jesús en una pared o que Buda se apareció en una nube, porque no tiene sentido. El milagro que ocurrió ese día es que una mujer que aprendió de sus dolores se levantó, se le puso delante a esta señora, le contó de su dolor, la abrazó y le hizo saber que todo pasará. Ese abrazo, no solo calmó a la mujer, sino que llenó una onda en donde todos dijimos, hay esperanza, mientras los corazones estén unidos. Pero habría que ver si esa mujer habría sentido ese abrazo de no haber sido de otra mujer que también sabía de la pérdida. O sea, las pérdidas nos unen, es una cosa paradójica. Yo pierdo, tú pierdes, pero yo encuentro amor. Eso que me hizo encontrar el amor, hace encontrar el amor al otro. Por eso las pérdidas o el duelo son maestro. Si uno lo lleva al corazón, si lo deja en la razón, se va a perder, porque no hay explicación. ¿Por qué le pasó a esta mujer si es una mujer buena? Si es una mujer honesta, no hay explicación. O te dirán, no te preguntes por qué, sino para qué. No, de instante en instante. Así que uno ve que los milagros ocurren cuando uno logra que el corazón sane, y solito el corazón de uno emite una vibración que sana el del otro. Así que viene la pregunta, ¿vamos a seguir quejándonos o sanándonos y convirtiéndonos en milagros ambulantes? ¿Qué siguió pasando? Bueno, ¿qué siguió pasando? La gente me preguntaba y me pregunta, ¿qué siento con el suicidio de mi hija? Y sientes rabia, hay dolor, hay impotencia por no haber estado ahí. La respuesta mía siempre es la misma. Siento un profundo respeto por su decisión, porque sé que ella tuvo su lucha al final de la vida. Sé que ella tuvo que haber luchado muy fuerte para salir de esa oscuridad de depresión donde se encontraba, pero no logró, no encontró otra salida. Esa fue su salida. Yo tengo que respetar esa salida. Yo no estoy diciendo aquí que esa salida estoy apoyando esa salida y que hay que suicidarse para curarse de una depresión. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso porque el dolor que se queda en la familia es muy grande. Porque el dolor que queda en el corazón de una madre es muy grande. Porque el dolor que quedó en mi familia fue muy grande. Hablo de mi mamá, que siempre conservó la foto de ella hasta el final de sus días. Al pie de su noche no estaba la foto de mi papá, estaba la foto de Marcelo. Porque para mi mamá fue muy dura la muerte de mi hija, demasiado. Fue desgarradora para ella, para mis hermanas, para mis hermanos, para mis sobrinos, para todo el mundo. O sea, el dolor que deja un suicidio en la familia es un dolor
¿Qué traspasa el alma? ¿Qué traspasa desgarrar el alma? Por eso habría que preguntarnos si ante una persona que está con su alma desgarrada, es justo decirle cosas como está en el infierno, no va a tener derecho al cielo, el suicida se queda en un purgatorio. Nosotros qué vamos a ver, en vez de abrazar, en vez de decir. Estos días escuché a alguien que dijo una frase que a los que de pronto tengan otra idea sobre el suicida les va a parecer rara. Decían, el suicida es un optimista, porque ve en la muerte la felicidad que no encuentra en la vida. No estoy diciendo, así como está diciendo a ti, no estoy justificando el suicidio, pero habría que repensarnos más bien qué es lo que lleva a una persona para que su mente pierda el instinto de conservación, que es el más primario, y que encuentre, superando ese instinto, que hay algo más allá que le quite este dolor. En vez de criticar al suicida, porque no pensamos más bien cuál fue el dolor en su historia de vida que lo llevó a perder el instinto de conservación. Así que esta mujer se dedicó a no juzgar a su hija y a abrazarla. Como también algo pasó con su hijo Alejandro. ¿Qué pasó con Alejandro? Bueno, Alejandro tenía 10 años en el momento en que murió su mamá, y Alejandro está en Estados Unidos, tampoco lo puedo abrazar. Sí. Tampoco, no lo puedo. Yo no puedo cerrar los ojos de mi hija cuando se muere, yo no la puedo abrazar. Pero te voy a decir una cosa. Contrario a lo que mucha gente se castiga y se castiga, esa pantalla por la que me están viendo fue por la que vi a mi hija morir. La vi respirar y le pude cantar sus canciones. Le canté sus canciones, le pedí perdón, le dije que si ella necesitaba mi perdón se lo daba. Le dije que cuánto la amaba, le dije cuánto la amaba, le di las gracias por esos 5 meses de luna de miel que tuvimos. Le dije que gracias por su compañía, por haber venido, cuando su hermano se había ido, porque había sido ese néctar que me había llenado la vida. Le dije que se podía ir tranquila. No fue un obstáculo ni el espacio, ni el tiempo, ni la distancia. O sea, no hay distancias para el amor. O sea, a mí no me impidió decirle a mi hija cuánto amaba. Él estaba muriendo en Estados Unidos. No, para nada. Yo sé que ella me escuchó, yo sé que ella me sintió a su lado. Entonces yo no me he hecho culpa de por qué yo no estaba allá, yo por qué no estuve en ese momento. No, era que yo no era la elegida para estar en ese momento. Pero desde aquí yo le pude transmitir todo lo que le quise transmitir a ella. Y ella también a mí. Porque de hecho me dijo, mamá, yo me voy tranquila, yo estoy bien. ¿Cierto? Entonces no hay para ella. Queda Alejandro, y Alejandro escribió una carta a los 2 años, que se las quiero compartir. Se las quiero compartir. Esa es la carta de Alejandro, el hijo de Marcela. Del hijo de Marcela, que le piden que haga un ensayo para el colegio, pero que lo haga sobre cosas alegres, sobre un paseo, y él decía escribir el funeral de mamá. Aquí lo leo porque es el dolor de un niño, es el dolor de un niño, o sea, es lo que les decía ahorita, no estamos justificando el suicidio en este programa, estamos respetando profundamente esa decisión, que es diferente, pero estamos concientizando a la gente de que esto deja y marca a la familia, y la marca para siempre. Es un dolor muy grande que queda. Esta es la carta de Alejandro y se las quiero compartir esta noche. La carta dice: estaba lloviendo y no podía escuchar las pesadas gotas sobre el techo de la vieja iglesia. Si lloro, Jorge, perdón. Gracias. Cada que la leo lloro. Nada estaba más fuerte que la voz en mi cabeza diciendo, ella está muerta, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Una y otra vez podía débilmente escuchar al sacerdote diciendo algo en español acerca de Marcela, y cuánto la extrañábamos, pero yo no estaba escuchando, intentaba no llorar. Todos estos sentimientos estaban embotellados dentro de mí. Rabia, tristeza, culpa. No pude evitarlo. Comencé a llorar. Yo odiaba este sentimiento, el sentimiento que todos estaban viéndote. Solo quiero huir de todo. Estaba en la escuela, estábamos aprendiendo acerca de los factores de la multiplicación. Y por el intercomunicador, la señorita Clay dijo, necesito a Alejandro Tamayo. Para salir, por favor. Me levanté, recogí mis cosas y fui a la oficina. Mientras caminaba por el pasillo, estaba emocionado, porque quien no está emocionado, que te saquen temprano, ¿verdad? Sí. Una vez que llegué allí, a la oficina, vi a mi papá y pensé que era inusual, porque mi papá siempre está trabajando y no tiene tiempo para sacarme temprano. Entonces mi papá y yo fuimos
al carro y nos fuimos. Le pregunté a dónde estábamos yendo. Él no respondió. Noté que él estaba preocupado. Podía verlo en sus ojos. No hablábamos hasta llegar a casa. Una vez que llegamos a casa, mi padre me dijo que podía jugar Xbox, lo cual yo pensé que era muy inusual, porque él nunca me deja jugar Xbox sin hacer un montón de tareas. Jugué alrededor de 1 hora y media. Entonces mi papá dijo, tenemos que ir al parque de la universidad. Luego nos fuimos. Entonces encendí la radio y comencé a sentir como que algo no estaba bien. No sabía qué. Una vez llegamos al parque de la universidad, nos encontramos con Michelle. Michelle es la madrastra, la mamá. Nos encontramos con Michelle, mi madrastra y mi hermana Sofía. Tomamos un paseo y mientras tanto noté que nadie se estaba hablando entre sí. Me pareció extraño, pero decidí ignorarlo. Más tarde mi papá miró a Michelle y ella y Sofía se desviaron y se sentaron en una banca cerca. Pero mi papá y yo continuamos caminando. Mi papá se detuvo en una banca adelante. Hizo un gesto para que me sentara con él y me dijo, Alejandro, tengo malas noticias. Ella está muerta. Tu mamá está muerta. Llegamos a Nueva York, estamos en camino hacia la iglesia para el funeral. No dije nada durante las 10 horas que duró el viaje. Cuando llegamos a la iglesia, nos sentamos y esperamos que el sacerdote iniciara la misa. El sacerdote me había dicho que fuera acercarme y que tenía que llevar la caja con las cenizas de mi madre hasta el altar y colocarlas en una tabla que estaba en el centro del mismo. Hice lo que él me pidió y luego me senté con mis familiares. El inicio de la misa con un canto en español, un himno católico que yo no conocía. Después de la misa, mi prima Laura me dijo, aunque ella se haya ido, tienes muchos familiares que te aman y Dios te ama todavía. Nunca olvides que aunque ella se haya ido, ella vive en el cielo y desde allá te ve junto a tu tío, a Juan Daniel. En el camino de casa nos detuvimos en Washington, donde nos quedamos 3 días. Y visitamos monumentos famosos como los de la Casa Blanca. Luego fuimos a casa y para el día de hoy todavía estoy un poco triste, pero me ayuda a saber que ella ahora está con Dios. Mira, ahí está todo lo que embotellado en la ira, en la tristeza, dice el niño, que siente que algo raro pasó, pero como a pesar del dolor, tiene a su madre en un ser especial. Nadie le va a quitar el dolor, pero sí todos le podemos dar el amor. Esa es la gran diferencia. Nosotros tratamos de quitarle el dolor al otro, y no, el dolor va a estar ahí. Y es lo que estás diciendo ahí, el suicida, como pierde el instinto de conservación, entonces no mide el dolor que va a dejar en el otro. Pero nuestra función es llenar ese dolor de amor. Este niño con esto nos está dejando una enseñanza bárbara. Primero que todo, que uno cree que los niños no se dan cuenta de todo, se dio cuenta de todo, desde lo más simple. Pensé que me estaban sacando por algo alegre, cuando no, este silencio es raro, este dejarme jugar es raro. O sea, no se atrevía, me imagino ese papá, ¿cómo le cuento? Pero viene esa parte final de, si no la coloco con Dios, entonces ¿cómo? ¿Qué tal alguien diciéndole a ese niño, tu mamá está en el infierno? O sea, después se preguntarán por qué es depresivo y todo eso, pues si le colocaron a su ser querido allá. Su prima, de manera amorosa, le dice, está con Dios. Sea lo que sea que usted crea que sea, o si quiere no crea, pero por lo menos piense que sí puede haber un lugar en donde los corazones se unen, como esta mujer unió sus corazones, como esta mujer está haciendo que su corazón al palpitar, los de los demás se junten. ¿Usted con quién está juntando sus pedazos? ¿Usted qué está haciendo para no convertirse en un muerto viviente? Porque la vida puede hacer eso, usted puede decidir, ella ya lo dijo, el sufrimiento y el amor son decisiones. ¿Qué querés decidir hoy? ¿Qué querés decidir vos hoy, Beatriz? Yo decido amar. Yo tengo un lema en mi vida y es que agradecer y amar son mi fuerza de vida. Agradecer y amar.
Gratitud y amor. Gratitud y amor que le tenemos a esta mujer que durante esta hora larguita nos ha acompañado, que ha sido una vorágine, un alto y bajo de emociones, pero que más que un testimonio, porque no solo las palabras, ojalá algún día puedan sentir la cercanía de su corazón, hasta se marea uno de todo el amor que hay aquí. Yo no puedo negar que ella siempre me ha conmocionado, me ha conmovido. Porque uno a veces dice, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para salir? Y ella acaba de dar la respuesta, gratitud y amor. Gratitud y amor para vos. Gracias por permitirme estar acá y gracias a ustedes por estar ahí compartiendo también sus historias, porque yo estoy conectada con el programa y con Jorge en todos los programas que puedo estar ahí. Y esas personas que sufren tanto, créanme que son maestros de vida para nosotros. Total. No estamos aquí provocando lástima, ni mucho menos. O sea, siempre le digo a Jorge lo mismo. Esa no es la intención es decirle, somos capaces de salir adelante, somos capaces de continuar. Total. Total. Un día, cuando yo estaba dando unas conferencias sobre el duelo, Beatriz se paró y dijo una frase que a mí me marcó mucho porque define lo que es el amor cuando viene el duelo. Dijo, el duelo es eso sin piel. Y eso es, abracémonos sin piel, porque ahí siempre habitará el amor. Un abrazo a todos y si es probable que él muera, gratitud y amor. Chao, chao. Gracias.